Pensamos que la idea de Satanás, la idea de una persona que está detrás de todo esto para generar mal, es algo ficticio. Muchos dicen que es algo inventado, incluso dentro de personas que creen en Jesús, que creen en el cristianismo y que profesan leer la Biblia, conocerla. También dice que esa idea de Satanás no es algo que exista, simplemente es como una idea mística que se utilizó en algún momento para poder transmitir algo o algún concepto. Pero nosotros creemos que sí que existe Satanás. La Biblia nos cuenta sobre esto, que existió un lucero que en un momento dejó apagar esa luz que tenía, que le transmitía a Dios. Queremos hablar de ese Génesis, de ese primer momento donde Satanás, donde Lucifer hizo su gran transformación hacia el mal, donde después hizo una gran rebelión en contra de Dios. Bienvenido a este nuevo Inverso. Estamos súper contentos que estés con nosotros semana a semana y más con este tema, un tema tan interesante que nos habla del génesis de esta persona que fue tan especial pero que después ha hecho tanto mal. Queremos conocerla, queremos saber quién es y sobre todo cuál es la respuesta de Dios ante esta persona. Recuerda que este programa viene hasta tu pantalla, hasta tus oídos, gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz. Y chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Me alegra mucho, chicos. Mirar, bonus question, ¿vale? Ya nos conocemos, ya sabemos quiénes son. Pero antes de eso me gustaría presentar a una persona que está con nosotros nueva. Así que, Suyay, por favor, preséntate. Cuéntanos de dónde eres, cuántos años tienes, qué haces de la vida y bienvenida. Bueno, pues yo me llamo Suyay, como ha dicho Josías, y mi hermana es justo la que estaba en el capítulo anterior, que se llama Daya, y yo estudio geología en la Complutense de Madrid y pues me gusta mucho la montaña, como a ti, Marta. Me gustan mucho los paseos al aire libre, los animales y un poco eso. Y también cantas. Sí, y también canto, me gusta mucho cantar. Sí. Oye, habrá que oírles, ¿no? No las has escuchado. En algún momento, el último capítulo último, nos tiene sí. que salir una canción, ¿eh? Un musical. Te regalo. Hacemos un musical, va. Pero, pues bienvenida. Muchas gracias, Suyay, por estar con nosotros. Y bueno, chicos, bonus question, ¿eh? Bonus question. ¿Cuándo fue la primera vez que percibisteis en vosotros mismos que habéis hecho algo malo? ¿Vale? Si recordáis. No hace falta que sea la primera vez, sino que ¿cuándo fue la primera vez que percibisteis en vosotros que realmente hubo algo malo en vosotros? ¿Vale? Que hicisteis algo mal. O incluso puede ser reciente. Porque vale. es muy llamativo, ¿eh? Percibir que te está haciendo algo mal es algo que en el tiempo, cuando te das cuenta, incluso decir, uy, le he mentido a mis padres, ¿no? Y es como que... Y por dentro tienes como ese miedo de que te descubran o tal. Yo os voy a contar una, ¿vale? No hace falta que sea la primera, ¿vale? Pero yo os voy a contar una que una vez justo salimos de la iglesia, era sábado, y nos fuimos a la casa de mi tía y estamos ahí unos chicos de la iglesia y mi primo, ¿vale? Llevó spray de graffiti. Entonces nos fuimos a una casa abandonada y que estaba muy, muy cerquita. Fuimos muy tontos encima y empezamos a grafitear ahí tonterías, ¿vale? Empezar a grafitear, no sé qué. Y llegó el dueño, que justo era como una persona que estaba remodelando la casa. Y claro, de repente llegó él y llegó con gente que trabaja en su obra. Cogieron a mi primo, luego llegó la policía y yo salí corriendo. En lugar de quedarme a afrontar, proteger a alguien, yo salí corriendo como un energúmeno, pero salí corriendo, incluso me quité la camiseta porque dije así no me van a reconocer, me la puse al revés. Bueno, un desastre. Después, la responsabilidad y culpa que yo tenía encima, porque volví después de como de 3 horas a casa. Me cayó una bronca, pero bueno, en ese momento, yo creo que en mi adolescencia fue las primeras veces que dije, ostras, le he liado de verdad, ¿eh? O sea, es como que, no me dolía tanto lo que había hecho el graffiti, sino traicionar a haberme ido, ¿sabes? Me sentía como muy mal, ¿no? Me sentía que había hecho algo muy, muy negativo. ¿Vosotros? Justo, perdona, me has dado flashbacks de campamento de pioneros de hace muchos años, donde explicabas sobre experiencias de tu vida y yo flipaba. La verdad que has tenido experiencias súper... Alguna así. Diferente. ¿Tenéis alguna experiencia vosotros? Sí, cuando tú has dicho eso, me ha venido una imagen de cuando era pequeña y a mí me encantaba el chocolate, bueno, me sigue gustando y me acuerdo una vez de pequeña que claro, estaba el chocolate en la cocina y yo sabía que no debía tomar el chocolate cuando no era el momento, pero lo comí y yo sabía que estaba mal eso. Y recuerdo que mi madre me dijo, ¿qué has hecho, Marta? Y yo, claro, con la cara llena de chocolate, nada. Y pues recuerdo por eso que sabía que estaba mal y aún así, pues lo hice. Dijiste, me da igual. Es chocolate. O sea, yo tengo una experiencia con el tema de los dulces y chocolates porque de pequeño... O sea, hoy en día también, ¿no? Soy muy movido, pero de pequeño era una barbaridad. Y recuerdo hasta que incluso una época en la que me prohibieron
tomar dulce, tomar chocolate, porque me ponía como una moto. Y justo la experiencia que tú decías fue un día en el que recuerdo que había mucha gente en casa, no sé si había, pues también, imagino, ¿no? Amiguitos míos de la edad o lo que fueran. Pero sí, recuerdo a mis padres decirme, Daniel, para, quieto. Y yo decir, es verdad que no paro de moverme, ¿no? Y recuerdo también haber tomado mucho dulce, ¿no? O sea que ahí me di cuenta que tenía que frenar. Ay, Pues hablando de comida, a nosotros también nos pasó un poco lo mismo porque nuestros padres siempre como que insistían mucho en que comiéramos ensalada, verduras y todo esto, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era que no nos gustaba nada el pimiento verde. El pimiento rojo sí, pero el pimiento verde nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Que siempre cogíamos el pimiento y lo tirábamos debajo de la mesa. ¿Qué dices? Sí. Y luego, claro... ¿Qué esperabais? ¿Que desapareciera? Claro, no se darán cuenta, ¿no? La cosa es que una vez se dieron cuenta y nos regañaron bastante gordos, ¿sabes? Y a partir de ese momento es como que empezamos a hacer el trabajo de esto es bueno, me lo voy a comer de verdad, ¿sabes? pero has dicho que solo una vez os pillaron. ¿Solo una vez? A ver, es que tengo esa imagen como muy Vale, en la mente, vale. ¿sabes? De cuando pasó De eso. cuando os pillaron, pero que lo hicisteis más veces, ¿no? Sí. Y se comía el gato o el perro, ¿no? O quizás fue la última esa. Exactamente. Eso en verdad algo? también pasaba en mi casa, pero con mi hermana, que recuerdo yo mirar debajo de la mesa y ver todo el pan ahí, yo en plan de mamá. A ver, yo es que no sé ahora mismo cuándo fue la primera vez o alguna cosa así. Respecto a comida, pues bueno, como todos los niños me comía lo de dentro de la galleta. Me escondía en la habitación de mis padres y cerraba la puerta con el pestillo para poder comerme solo la crema de dentro y dejar la galleta porque no me dejaban. Era o toda o nada. ¿Qué dices, tío? ¿Y qué hacías con la galleta después? O sea, Pues no lo chocolate, sé, no me acuerdo, sí. Chocolate dentro. Sí, o en las Oreo, que... Ah, claro, en las Oreo. blanco. Estamos pensando en las Oreo, pero... Claro, te comías todo de Y- dentro, claro. sí. Qué muerte. Porque Bueno. estaba más bueno. ¿Y qué hacías con lo demás? ¿Lo tirabas por ahí o qué? Pues es que no me Debajo de la acuerdo, mesa, ¿no? seguramente. Debajo de la mesa. Seguramente lo escondía. Pues mirar, es muy llamativo, ¿no? El tema de percibir que estás haciendo algo mal. Muchas veces nosotros, lo escuchaba un podcast el otro día, que hablaban sobre esto, ¿no? Que muchas veces el autocuidado se ha confundido con ser malas personas, ¿no? Es como que priorizarse a sí mismo se ha confundido con ser egoísta, ¿no? Es como que no, es que yo me priorizo a mí mismo, ¿no? No, lo que tú eres es un egoísta, ¿sabes? Porque al final no tienes empatía por los demás y tú te estás priorizando a ti mismo, que también es positivo, pero como que se desequilibran las cosas. Y percibir que estás haciendo algo mal, no todos tienen esta percepción, ¿eh? A veces ha costado cuando vas con una persona y le dices, oye, mira, es que creo que te has equivocado en esto. Yo, no, claro que no, es que yo soy así. Ostras, bueno. Entonces, Ya. percibirse que estás haciendo algo mal es un proceso muy difícil y justamente venimos a estudiar esto, ¿no? Este génesis de esta persona que poco a poco empezó a tener sentimientos, emociones que no eran las mejores y que en lugar de echar marcha atrás, ¿no? En lugar de ir y decir, oye, quizás me estoy equivocando, fue como que fue con eso una y otra y se metió en el lodo tanto, ¿ves? Que bueno, ya lo estudiaremos, ¿eh? Que me parece un tema súper interesante. Dani, por favor, cuéntanos primero Interioriza, ¿vale? Lo tenemos en Isaías 14, el 12 al 15. Léenos el texto y cuéntanos un poquito qué subrayaste y cómo lo subrayaste. Venga, pues. Pues mira, dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo yaces ahora por tierra, tú, sometedor de naciones? Tú que solías decirte, voy a escalar el cielo, por encima de los astros divinos, pienso establecer mi trono. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Cabalgaré en las crestas de las nubes y seré lo mismo que el Altísimo. Pero acabaste hundido en el reino de los muertos, en lo más profundo de la fosa. Pues mira, ese texto he subrayado, nada más empezar, el cómo has caído del cielo y cómo yaces ahora por tierra, ¿de acuerdo? En azul, porque es como que algo que me parece muy importante, ¿no? Esa contraparte de decir, estabas aquí en lo más alto en el cielo, incluso en la propia mano derecha de Dios, y acabaste arrastrándote, ¿no? Literalmente por la tierra, que es como le dijo que estaría a partir del Edén. Y después he pasado ya directamente a seré lo mismo que el Altísimo, que el violeta recordamos que era o una promesa o un desafío. En este caso para mí considero que es un desafío, ¿no? Es como que Satanás se le puso en su cabeza decir, es que yo quiero ser como Dios. Y quiero llegar hasta ese punto, ¿no? Y imagino pues que en sí mismo se debió desafiar, ¿no? Y decir, quiero ser como él, que es lo que al final le llevó a la predicción, ¿no? Y luego he subrayado lo último en naranja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No porque no esté de acuerdo, ¿vale? Pero sí que considero que hay que matizarlo, porque dice, pero acabaste hundido en el reino de los muertos, en lo más profundo de la fosa. Aquí no se refiere al reino de los muertos como la tierra,
¿De acuerdo? Porque si no, alguien que, no sé, que lo ve la primera vez puede pensar qué forma, ¿no?, de referirse un poco a nuestro reino, a la tierra, ¿no?, el reino de los muertos. Sino que se refiere, eso también te lo quería preguntar justamente. Sí. Porque es como que se refería más, busqué en diferentes versiones, que ponía, por ejemplo, Seúl también, ¿no? El Seol, sí. El Seol, correcto. ¿Qué es exactamente el Seol? El Seol es el lugar de los muertos, justamente. Como si nosotros pusiéramos decir, por traerlo a nuestras palabras actuales, es como puedo decir el cementerio, ¿no? Es como... Claro. Realmente la mística de lo que es el lugar de los muertos se lo ha dado muchas veces el espiritismo y demás, ¿no? Como que el lugar de los muertos donde conviven, están vivos. Claro. Nosotros creemos que los muertos nada saben. Por tanto, para los hebreos, el Seol es el lugar donde habitaban los muertos, pero que realmente es donde estaban ellos, ¿no? O sea, debajo de Correcto. nosotros, el lugar de los muertos. Entonces, claro, lo que está diciendo es que en realidad él está en el reino de los muertos porque su destino justamente es esa segunda muerte espiritual. Eso es lo ¿no? que quería remarcar, dilo. que no se refería a que estaba condenado a arrastrarse en el reino de los muertos como en la tierra misma, sino como marcando la diferencia entre que estabas en lo alto, ¿no?, como un ser perfecto y eterno, y acabaste en el reino de los muertos y en lo más profundo de la fosa, ¿no?, como dice. Totalmente. Yo creo que eso es lo que había que matizar. Oye, es muy fuerte, ¿no, Dani? Porque ese texto bíblico nos habla de ese contraste de incluso como algo que estaba como establecido, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo también, no nos profundiza la Biblia en esto, ¿no? Cuánto tiempo vivió Lucifer, ¿no? En ese cargo incluso pues de director del coro, de ese lugar donde estaba, ¿no? Ese lugar de tanto privilegio. ¿Cuánto tiempo pudo haber vivido, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y ese deseo de quiero ser como Dios, ¿no? Claro, como... y sobre todo, ¿cuánto tiempo estuvo esa idea rondando en su cabeza? Exactamente. Porque claro, Dios en la existencia de Satanás o de Lucifer en ese momento, ¿no?, creó muchos más mundos. Totalmente. Entonces puede que esa idea se le ocurriera en X mundo, ¿no?, y al final decidiera tomarla ahora. Totalmente. O sea, es que es increíble. Fue muy fuerte, ¿no? Y yo siento que eso también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Como ese ceder y ese mundo de las ideas, ¿no? Que muchas veces surgen ideas en nuestra cabeza y que están rondando una y otra vez. No, yo lo pongo, por ejemplo, con el tema de la pornografía, ¿no? Que los que están en casa seguramente coincidirán conmigo. ¿Cuántas veces la gente ve pornografía, ¿no? Consume mucha pornografía y están siempre en el mundo de las ideas, ¿no? Como el tema de ser infiel con alguien. Es como que están ahí y al final es una puerta para luego llevar acciones, ¿no? Y después tenemos muchas infidelidades, incluso violaciones y cosas por el estilo, porque primero está en el mundo de las ideas y está aquí en la cabeza rondando una tras otra, hasta que cuando se presenta la oportunidad no te das cuenta cuando pasa acciones, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Como él tenía esta idea, como tú muy bien dices, y de repente una rebelión, ¿no? Es como que, ¿en qué momento? Quizás Satanás dijo, ostras, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento he llegado aquí? Pero voy a ir a tope ya. Claro, una vez estaba perdido, ¿qué iba a hacer, no? Sí, para adelante. Pues muchas gracias, Dani, muchas gracias. Yo creo que es una buena forma de poder ver esto y este contraste es muy, muy llamativo. Muchas gracias. Vamos a la primera pregunta, ¿vale? Sobre qué significa Lucifer, ¿vale? Lo primero es para Marta, ¿vale? Marta, cuéntanos, ¿qué significa Lucifer? ¿Quién era Lucifer? ¿Y qué pasó con él y su relación con Dios? Vale, pues Lucifer significa portador de luz. Y sabemos por el texto bíblico que era el ángel más importante en el reino de Dios y estaba dotado de unas virtudes excepcionales. Leemos en el capítulo 1 de la historia de la redención de Ellen White: su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. La tragedia es que alguien tan importante dentro del reino de Dios pecó al rebelarse contra él. Y si queréis decirme algo, me interrumpís, ¿eh? Y ahora voy a leer algún versículo en Ezequiel 28. En el capítulo 15 leemos: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y esto ya lo hemos comentado un poco, pero la maldad surgió de él. Y Ellen White también dice que no somos capaces de explicar cómo surgió, porque explicarla sería justificarla. Pero lo que sabemos es que Dios es la fuente de vida. Y Satanás se fue alejando de él. Y voy a poner un ejemplo, que vais a ver que yo pongo muchos ejemplos, y es como si una persona tiene un único móvil para realizar llamadas y conscientemente se lo deja en casa. Y después sale a la calle y tiene una urgencia. Pero claro, su única fuente para comunicarse no la tiene. Entonces, pues, ¿de quién ha sido la culpa? De él, porque se ha alejado del teléfono móvil. Y Jesús dice en los evangelios, en Juan,
separados de mí, nada podéis hacer. Y Satanás dejó de mirar a Dios y empezó a mirarse al espejo. Empezó a fijarse en su belleza, en sus talentos, que no eran pocos, como hemos leído. Pero este fue su pecado. Al desconectarse de Dios, empezó a originarse en él el odio, la envidia y incluso, como has dicho tú, Dani, que llegó a querer ser parte de la divinidad, que eso no le correspondía porque él era un ser creado y quiso pues, ser parte de la divinidad. Y ya para acabar, en el versículo 18 de Ezequiel 28 también, que algo que me ha parecido muy interesante es que dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Y contrataciones, en el hebreo original, significa negocios fraudulentos o sucios. Y hace referencia a todas las conversaciones que tuvo con el resto de los ángeles, tratando de ponerles en contra de Dios. Y desafortunadamente, como ya hemos leído en el capítulo 1, muchos de ellos le creyeron. Y claro, la convivencia se hizo imposible en el cielo. Y Dios pues los tuvo que echar. ¿Cómo lo ves? Es que, No, Sí, muy opiniones. bien, muy completo. es que es impresionante, ¿no? Es que yo creo que no llegamos a imaginarnos, ¿no? Como bien decías, Marta, ese primer momento donde surge eso por dentro, ¿no? Y esa relación que había sido una relación tan unida, ¿no? Sí. Imaginaos un matrimonio, ¿no? Un matrimonio que se ha deseado amor eterno y que realmente hayan vivido muy, muy felices. Hasta que llega un momento que surge una pequeñita idea, ¿no? Una mirada quizás imaginaros, ¿no? Que va por aquí una mirada con otra mujer que no es su mujer, ¿no? O con otro hombre que no es su hombre. Una pequeña mirada, ¿no? Y de repente es como que empieza a rondar. Y dices, ¿cómo puede ser que donde hubo tanto amor, de repente hubo tanta separación, ¿sabes? Porque hay mucha gente que se desea amor eterno, pero que de repente se dan la espalda. Sí. Eso es muy fuerte, ¿eh? Porque se alimenta esa idea que surge y no se es consciente de, oye, ¿esto qué es? Dale. No, que no nos damos cuenta del poder que tienen las palabras en nosotros, Total. ¿sabes? Pero las palabras tanto externas como internas. Totalmente. Y que muchas veces cuando nos equivocamos también, ¿no? Y cometemos un error, hay veces que es mejor hacer vuelta atrás, pero a veces lo que hacemos es justamente lo contrario, ¿no? Es como que ya nos equivocamos y a veces mentimos sobre el error. Y luego esa mentira la llevamos y al final vamos como que metiéndonos cada vez más en el lodo, cuando lo más fácil es volver atrás, reconocer, y encontraremos sin duda el perdón, ¿no? Y bueno, hablaremos justamente de esto, ¿no? ¿Qué pasó con Lucifer y si realmente había oportunidad para él o no? Así que, por favor, Suyai, cuéntanos, por favor, Lucifer, ¿cómo nos contó Marta, ¿no? Tuvo una transformación por su orgullo, ¿no? Cómo eso fue surgiendo poco a poquito. ¿Qué pasó después de su caída y por qué él y los ángeles fueron expulsados del cielo? Cuéntanos. Pues, hablando de esta idea, ¿no? Que está muy entrelazada con lo que tú estabas mencionando, los pensamientos es muy importante cuidarlos, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva muchas veces a las acciones y muchas veces no tenemos en cuenta de, vale, este pensamiento intrusivo que quizás me está llevando a esta acción, ¿cómo puedo cambiar este pensamiento, ¿no? Y muchas veces yo creo que para eso necesitamos oración, ¿no? Pero justo para responder esta pregunta, ¿no? De por qué pasó después con su caída, ¿no? Justo hay que entender cómo fue que cayó, ¿no? O sea, cómo todo eso que él fue maquinando le hizo pues que se sublevara un tercio de todos los ángeles, ¿no? O sea, que convenciera a la mayor parte de los ángeles, a gran parte de los ángeles, ¿sabes? Entonces, Dios tenía que hacer algo, ¿no? Y hay un pasaje de la tía Elena que dice: aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el clamor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso. Muy guay. Bueno, esa cita la pasamos a postproducción, no se te olvide, y la ponemos en pantalla para que la gente lo lea. Muy guay. O sea, que los ángeles necesitan saber, y ya lo están experimentando, ¿no? Por medio de ver cómo toda la maldad, cómo toda la humanidad está sumida en todo ese sufrimiento. Ya lo están viendo, ¿no? Que Dios es justo y misericordioso en esa gran expresión de amor que tuvo de Jesús en la cruz, ¿no?
Eso me parece muy importante. Y yo quería decir que Satanás, un engaño que hizo a los ángeles es meterles la idea de que no podían volver a Dios, que no podían arrepentirse de lo que habían hecho, que habían llegado demasiado lejos. Y eso muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Que Satanás, quieras o no, nos dice, has ido demasiado lejos, Dios no te va a perdonar. Lo que has hecho es un pecado demasiado grave, pero no hay nada demasiado grave que Dios no pueda perdonar. Eso fue un engaño que Satanás hizo a los ángeles. Total. De esto, esa culpabilidad, sí, ¿no? De decir, ostras, yo volver a Dios seguro que no va a perdonar, ¿no? Es como que lo que decía el hijo pródigo. ¿Cómo yo voy a poder perdonar? ¿Cómo voy a volver después de todo esto? Y en realidad, ¿no? Es como vuelve, no hay nada, ¿no? Y lo dice Romanos 8. Me encanta porque Romanos 8 dice, ni la muerte, ni los ángeles, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada te podrá separar del amor de Dios. Nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Yo estoy seguro que si ese tercio de los ángeles hubieran dicho, Señor, nos hemos equivocado. Ya está, perdónanos. Digo, queremos volver atrás. Hubiera dicho Dios, oye, adelante, ¿no? O sea, venir a pos de mí y busquemos transformación en esto. A mí hay algo que me sorprende mucho y es cómo Dios ha ido revelando esa verdad a lo largo de los años que muchas veces ha sido tapada, ¿no? Por ejemplo, la Biblia. La Biblia es un libro que ahora todos podemos leer, pero que la facilidad con la que la tenemos ahora antes no se tenía. ¿Sabes? Muy poca gente tenía acceso a ella. Incluso hubo una época en la que se prohibía la Biblia, en la que la Biblia solo estaba escrita en latín y la gente común no podía leerla, ¿no? Entonces, creo que es magistral la forma en que Dios ha ido revelando y guardando su palabra para que la gente, si se hace preguntas, encuentre esas respuestas, ¿sabes? Sí. Y también el plan de Satanás, ¿no? Justamente de hacer lo contrario, de que nosotros, aunque ahora tengamos acceso a la Biblia, tratar de distraernos de otras miles de formas, ¿no? Como para que no lo tengamos como un buen libro de referencia, ¿no? Como para dudar de su fiabilidad, de decir que se ha sido manipulado por muchos años de historia de la Iglesia Católica y demás. Y dices, ostras, pues no, ¿no? Si realmente profundizas, dices, no es verdad, ¿no? Pero hay veces que se quedan con la superficialidad y es bastante complicado. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Suyai. Y vamos a la última pregunta. Helen, hemos hablado de Satanás, ¿vale? Y es momento de hablar de Dios. Vamos a hablar ahora de Dios. ¿Qué pasó con él, ¿vale? ¿Qué pasó con Dios después de la caída de Satanás? ¿Y cuál fue su reacción, ¿no? ¿Le dejó de amar? ¿Cuál fue la reacción de Dios ante Satanás? Pues sinceramente nunca me había parado a pensar en lo que Dios tiene que haber sufrido y lo que está sufriendo. Porque se nos plantea esto como, bueno, una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Y tú si piensas en guerra, piensas en dos que se odian y se quieren destruir. Pero realmente si te paras a darle un par de vueltas te das cuenta de que no hay dos que se odian. Hay uno que odia, ¿sabes? Y el otro pues el que recibe. Entonces, no sé, me ha impactado mucho. De verdad que nunca lo había pensado así. Nunca había pensado en el dolor que tuvo que sentir Dios al tener que expulsar a Satanás del cielo o al ver ahora todo lo que está causando, ¿no? De hecho, enlazando mi respuesta con la de Marta, he llegado a esta conclusión o he podido, he intentado comprender el dolor de Dios analizando un poco la creación de Lucifer, ¿no? Que al final ha sido un ser creado con amor y lo que tú decías, lo dice Ezequiel, ¿no? En capítulo 28, creo que versículo 16, que había sido creado perfecto, hermoso, no sé, con 1000 virtudes. O sea, no sé si le faltaba algo realmente. Y yo creo que ahí es donde más nos damos cuenta todo el amor, todo el cariño, toda la dedicación que Dios había puesto en Lucifer. Entonces, si su amor era imaginaos el dolor al ver todo lo que estaba pasando. O sea, yo creo que es muchísimo más de lo que pensamos. Además, es que estoy segura de que Dios le dio muchas oportunidades a Lucifer. No creo que fuese de primeras, en plan, lo has hecho mal y ya está, hasta luego, ni mucho menos. Estoy segura de que Dios intentó hacerle ver que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero no que no estuviese bien para Dios, sino para él mismo, para el resto de seres que habían ahí, ¿no? Yo estoy segura de que Dios se lo enseñó y aún así Lucifer, pues, decidió agarrarse a su orgullo, porque estoy segurísima de que sabía que lo estaba haciendo mal. O sea, bueno, igual que lo sabe ahora, ¿no? Pero el haber elegido desde un principio una cosa, no sé, el orgullo pues no le permitió ni volver atrás, ni cambiar, ni nada.
la última pregunta dice, ¿le dejó de amar? Y lo que quiero remarcar aquí es que Dios ama hasta el final. Y podemos ver esto, por ejemplo, lo tengo aquí apuntado, en el ejemplo de Jesús con Judas. Jesús nos enseñó el amor del Padre al aceptar, instruir, servir y amar a Judas, a pesar de saber que este pues, le traicionaría. Y estuvo en la Santa Cena, ¿eh? El otro día lo recordaba alguien en la semana de oración que hemos tenido hace poquito, y lo decía, ¿no? Judas estuvo en la Santa Cena, ¿no? Judas comió de ese pan y de ese mosto en ese último momento, ¿no? En ese casi última cena que tenían, ¿no? Y Jesús estaba ahí amándole, ¿no? Constante, ¿no? Decir, es que hasta el último minuto, o sea, hasta el... Pues incluso le preguntaron. Sí, totalmente. Señor, ¿quién te va a traicionar? ¿No? Sí. Y no dijo nada. No. Es que es increíble, es como todo lo que tú me dejes, lo voy a hacer, ¿sabes? Aunque sepa que al segundo tú vas a estar... Total. Vas a estar haciendo otra cosa. Y de hecho quiero leer un versículo más en Ezequiel 33:11 que dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo creo que, bueno, el versículo ya lo dice todo, ¿no? Que Dios no quiere ni la muerte, ni el castigo, no quiere nada de esto para nosotros. Y que apuesta por nosotros hasta el último, de verdad, el último segundo, por intentar que volvamos a Él y que nos dejemos querer, que creo que es lo más impactante de todo. Es que es una paciencia que no... Sí, que no existe. Es infinita. No es divina, ¿no? Es como decíamos en la anterior lección sobre la parábola, ¿no? Sí. Que dijo, no, espérate, no coseches aún, deja que crezcan, con la esperanza de que se arrepientan, ¿no? Total. Hablando ya de nosotros como seres humanos, ¿no? Con Lucifer igual, la paciencia que tuvo que tener, como ya decía antes, ¿no? Porque él tuvo que estar pensando durante mucho tiempo y Jesús no le frenó. Sí, sino que aún sabiendo el futuro, porque me imagino que obviamente lo sabría, ¿no? Sí. Lo que iba a pasar, aún sabiéndolo, pudiendo ahorrarlo, por así decirse, no lo hizo. Totalmente. Y le dejó actuar. A mí me llama mucho la atención que Dios, después de que Lucifer la acusara de ser un Dios injusto, autócrata y demás, después de todas las acusaciones que Lucifer hace en contra de Dios, que se revela en contra de él, Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos ser ciertas personas hasta que venga alguien lo típico, ¿no? Que dice, no, yo soy muy paciente, pero cuando entonces no eres paciente, tío. Eres paciente cuando las cosas van bien. Obviamente, entonces, eso no es ser paciente. Ser paciente es ser paciente en las buenas y en las malas. Y eso te puede decir, oye, eres una persona paciente. Pero cuando eres paciente, solo cuando las cosas funcionan bien, no eres paciente. Y Dios siguió siendo el mismo, a pesar de todas las acusaciones, a pesar de toda la rebelión, siguió creando, ¿no? Porque después nuestra creación vino posterior a la rebelión de Satanás. Entonces él sigue creando, sigue amando, siguió siendo el mismo y sigue demostrando y siguió demostrando que él era un Dios de amor, un Dios tal, pero no solamente que fue un Dios de amor mientras que las cosas funcionaron bien. Dense cuenta, eso es muy fuerte, ¿eh? Porque él durante mucho tiempo fue quien fue. Ahora, cuando las cosas salieron mal, siguió siendo quien fue, que eso le da mucho más mérito, ¿no? Seguir siendo quien es él, a pesar de tener todo un mundo que se revela contra ti, mostrar y decir, yo sigo siendo quien soy, yo no voy a cambiar. Y no hay nada que podáis hacer que me haga cambiar de mi amor, ¿no? Yo podría odiar, pero no quiero odiar. Decido amar, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que Dios ama porque es su naturaleza, ¿no? Porque no tiene de otra. Dice, ay, es que no me sale otra cosa más que amar. Dios puede decidir no amar, pero Él decide amar como una respuesta ante el pecado, ¿no? Dios decide amar a Satanás como respuesta a la rebelión. Dios decide amar en contra de lo que le han hecho. Dios decide amar y que el amor sea quien realmente sane las cosas. Es un proceso más difícil, ¿eh? Lo más fácil, por ejemplo, con un niño cuando estás disciplinando es reñirlo y venga a tu cuarto y ya está. El proceso más difícil es amarlo, explicar, estar con él, guiarle, enseñarle, que seguramente tendrás un resultado mucho más bueno, pero que tardes mucho más. Así que ahí está nuestra decisión. ¿Qué decidiremos nosotros, no? Y gracias, Helen. Hay que dejarnos amar. Hay que dejarnos amar. Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Se queda algo en el tintero? ¿Queréis aportar algo, decir algo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien. Pues me alegra mucho. Vamos a los tweets. Vamos a los tweets. Por favor, compartirme vuestros tweets, chicos. Decirme cuáles son y bueno, pues quien quiera. Venga, pues empecéis. Dale. Pues mira, en relación al texto, ¿no?, que hemos leído, mi tuit es: pasaste de la luz a la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. Muy guay. Que es muy redundante, ¿no? No, pero era para remarcar el hecho del contraste, ¿no? De cómo pasó del todo
a la nada por ese egoísmo, ¿no? Por esos sentimientos que nacieron de él, de decir, esto, aunque lo tengo todo, no es suficiente. Muy guay. Muchas gracias, Dani. ¿Los demás? Pues mi tweet está bastante en relación con las luchas personales que podemos tener en el sentido de le estás dejando espacio en tu vida, ¿no? A Dios para que tenga más poder que Satanás, ¿no? Y es el poder de Dios sobrepasa al poder de Satanás. Muy guay. Muy chuli. Vale. Marta, Helen, ¿quién de vosotras? Helen, tú. Dale, Helen. El mío dice, Dios ya está cargando con todo el dolor de tu pecado. Imagínate cuánto le importas. Muy chulo a ti. Muy Muy bonito. guay. Y bueno, el mío es la historia de Lucifer y su caída nos recuerda la fragilidad de la confianza y el poder del amor divino. En Dios encontramos el refugio que perdura más allá de las decepciones. Muy chulo. Está muy guay, ¿eh? Esa es frase para pasar por WhatsApp. El mío es, pensamos que ceder un poco al mal será insignificante, pero es el comienzo de un camino chungo. Así que chicos, gracias por estar con nosotros en este inverso. Gracias por esta semana. Yo creo que hemos aprendido mucho sobre Satanás, sobre Lucifer, que realmente la Biblia nos cuenta que es una persona real, que existe, que tiene un plan y que realmente está siguiendo su plan, su proyecto para acabar justamente con la creación de Dios que somos nosotros, ¿no? Así que espero que tú que estés en casa puedas decidirte por la luz, puedas decidir justamente no dejar que esas ideas se instalen, ¿no? Como dice Martín Lutero, puede ser que haya aves volando alrededor de tu cabeza, pero no que instalen un nido encima de ella. Así que espero que encuentres en Dios oportunidad, esperanza, fuerza para poder sobrellevarlo, sobre todo que reconozcas que hay un mundo espiritual, que existe Satanás, que existe Dios y que cada uno tiene un plan para ti. Uno es la vida y otro es la muerte. Y espero que elijas la vida y que la vida sea algo que esté en tu vida y que determine tu forma de poder vivir y convivir en esta tierra. Así que quédate semana a semana con nosotros. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde para que tengas toda una semana para poder escucharnos. Comparte este contenido a quien más te guste, este podcast, porque seguramente a alguien le puede servir y le puede ser de mucha ayuda. No te olvides aquí de visitar la página web de Esa Feliz, también de descargar la aplicación de Escuela Sabática o de comprar el libro de Inverso para que te pueda llegar a tu casa y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos y hasta luego. Chao. Bye, bye, bye.